mucho de hablar de la vida del Espíritu, y entre los últimos temas que se habló ha sido la vida del Espíritu unida con la adoración. Porque una persona que practica la vida del Espíritu tiene que ser un adorador. ¿Sí? Y cuando hablamos de adoración, no hablo yo de saltar y cantar como todos lo hacemos, porque el salto, el canto, el levantar las manos son expresiones exteriores de nuestra alabanza, ¿sí? Son expresiones exteriores hacia Dios, ¿sí? De nuestra, sobre todo de nuestra alabanza y nuestra gratitud. Pero la adoración tiene que ver con un acto espiritual profundo, intenso, genuino entre Dios y yo. Una comunión, ¿sí? Es el momento en que yo me comunico con Dios con un corazón realmente rendido en su presencia, reconociendo la grandeza de Él, ¿sí? Y derramo todo mi amor hacia Él y toda mi adoración hacia Él. Es como una conexión espiritual poderosa, porque en ese momento yo lo único que puedo hacer es reconocer la grandeza del Señor y todo lo que Él ha hecho por mi vida, ¿sí? En ese momento hay un vínculo tan precioso de comunión entre Dios y la persona que el cielo, dice la Biblia, hace silencio porque Dios quiere escuchar, ¿sí? Y Dios quiere tener esa conexión que le va a producir a la persona una enorme bendición, le va a traer paz, ¿sí? Le va a traer liberación y todo lo que viene de la presencia del Señor. Amén. Porque a veces nosotros tenemos un tipo de relación con Dios que es muy superficial. Es muy superficial y es una relación que no produce cambios en nuestra vida. Es una relación muy ritualista, muy de la boca para afuera. Y no viene de un corazón realmente rendido, humillado, que ama a Dios y que pone a Dios en primer lugar en su vida. Amén. Por eso de eso vamos a hablar hoy y vamos a aprender. Vamos a leer la palabra del Señor en San Juan capítulo 12. San Juan 12, vamos a leer desde el versículo 1. San Juan 12:1 dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. O sea, Jesús había hecho el milagro de resucitar a Lázaro de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos de Jesús, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Porque Jesús levantaba ofrenda, ¿sí? Por eso dice que él tenía la bolsa, hablando de la bolsa de las ofrendas, porque Judas era el tesorero, ¿sí? De los discípulos, él era el tesorero. Y como era ladrón, dice que robaba de las ofrendas. Versículo 7. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Amén. Oramos por la palabra. Padre celestial, te damos gracias porque hoy podemos estar aquí delante de ti, Señor, como tus hijos, Señor, como tu familia, Señor. Estamos aquí, hemos sido lavados por tu sangre preciosa y en este momento abrimos la mente y el corazón para recibir tu palabra, Señor. Que todo impedimento sea quitado, que toda perturbación sea quebrantada, que todo ataque, Señor, de las tinieblas sea quebrantado en el nombre de Jesús. Declaro libertad, declaro una atmósfera libre donde reina el Espíritu Santo, Señor, y declaro que la iglesia está escondida, Señor, en los lugares celestiales, Señor, en los secretos de tu morada. Estamos guardados por Cristo, guardados por el Espíritu Santo, Señor, y tú nos has convocado en este lugar para ministrarnos, para hablarnos y para establecer tu reino en medio de tu iglesia, Señor. Declaro una noche de victoria donde tu Espíritu Santo toma el control de todo y nos habla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, usted sabe que los temas de adoración, a veces explicar el tema de la adoración es un poquito complicado, ¿no? Pero es importante entender porque un hijo de Dios tiene que ser un adorador. Diga conmigo: tengo que ser un adorador.
A veces uno habla con Dios, que le canta alabanzas, a veces uno tiene momentos de gratitud con el Señor, pero eso no tiene que ver con la adoración, porque la adoración es una acción espiritual. No se hace desde lo natural, solo se hace cuando usted ha empezado a orar y a medida que va orando se va metiendo más en la presencia del Señor y va avanzando más hasta que al último ya no está en el atrio, ya no está en el lugar santo, ya está en el lugar santísimo delante del trono de Dios. Amén. En una adoración profunda, hablando con el Señor. Amén. Porque no hay nada que nos impida llegar a la presencia de Dios, al trono de Dios, si tenemos fe y nos humillamos y con un corazón rendido y con una adoración profunda nos acercamos al Señor. Buscando esa comunión intensa con Él, buscando conocerlo más. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la Biblia habla en San Juan capítulo 4, lo vamos a buscar, San Juan capítulo 4, cuando Jesús estaba con la mujer samaritana, usted debe recordar que Él tuvo ahí un pasaje, un momento en que Él habló, los samaritanos eran gente judía que se había mezclado con gente de otras nacionalidades. No eran judíos puros, por eso se llamaban samaritanos. Y los judíos puros, los judíos que habían guardado la genealogía, la genética, que nunca se mezclaron con otras naciones, los menospreciaban a los samaritanos. Entonces ahí estaba Jesús y Jesús entabla una relación con esta mujer, una conversación con esta mujer. Y ella se sorprende y dice: Señor, a mí me parece que vos sos judío, vos sos profeta, no sabes que los judíos, los samaritanos no se hablan. Y ahí empieza una charla porque el Señor, si hay algo que quería hacer, era tocar el corazón de esta mujer. Amén, no fue casualidad, sino que Dios lo preparó. Y cuando se pusieron a hablar, ¿sabe cuál fue el tema central? La adoración. Diga conmigo, la adoración. Ese fue el tema de que hablaron. Por eso dice ahí en el versículo, dice... La mujer le dice: Señor, me parece que tú eres profeta, ¿verdad? Perdón, ya voy a buscar. Dice en el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Perdón. Dice, más la hora, versículo 23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Tremendo, ¿verdad? Esa palabra. El Señor ahí está dando dos características. No es casualidad que esta mujer haya sacado el tema, porque ella decía: ustedes dicen, o sea, ustedes los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar elegido por Dios para que vayamos a adorar. Pero mis padres dicen que este es el lugar donde debemos adorar, le decía ella. Usted está viendo ahí una mujer que practicaba la religión, una mujer religiosa, porque ella le sacó el tema a Cristo. ¿Sí? Entonces el Señor le dice: no. Jerusalén es el lugar elegido por Dios y la salvación vendrá de los judíos. El Señor estableció, porque no se olvide que no solo le hablaba a ella, también le hablaba al mundo espiritual, a las potestades que se movían en ese lugar. Como si yo he venido, ¿sí? Yo soy el Mesías y la salvación viene de los judíos. Ahora, cuando habla con ella, Él le habla de la adoración y le dice: ¿cómo es la adoración? La adoración, dice el Señor, que tiene que ser espiritual. O sea que, dice, el Señor busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, porque dijimos que es un acto espiritual. Diga conmigo, espiritual. Yo no puedo estar cantando y adorando al Señor y mi mente en otro lado. ¿Cuántas veces le ha pasado? A mí me ha pasado. Que tengo que atar, cubrirme con la sangre de Cristo, concentrarme y ponerme ahí, porque la mente se te va. Es una lucha. Porque todo mi ser tiene que adorar al Señor, espíritu, alma, cuerpo y mente, todo mi ser tiene que adorar al Señor. Pero a veces se levanta, ¿no es cierto? Nos cuesta, porque es algo que cuesta, que hay que esforzarse para alcanzarlo. Por eso el Señor dice que los adoradores que Dios busca son adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué en verdad? Porque nosotros no nos podemos acercar a la presencia de Dios con mentiras ni con caretas. Yo me tengo que acercar delante de Dios como soy, un pecador, una pecadora. ¿Sí o no?
No puedo presentarme delante de Dios diciéndole, tú sabes que yo soy una persona buena. Tú sabes que nunca maté a nadie, como sacando chapas. No, así no. Yo no puedo presentarme delante de Dios así. Yo tengo que presentarme reconociendo, soy una pecadora, por eso tuviste que venir a morir por mí. Y yo reconozco que tu sangre me ha limpiado de todos mis pecados. Amén. Por eso dice verdaderos adoradores, aquellos que van a Dios en verdad. Y si tienes algo que reconocer delante de Dios, lo tendrás que reconocer, porque delante de Dios no se puede ir de cualquier manera. Si usted ha pecado, lo tiene que reconocer. Es más, hay un salmo que dice, ¿quién subirá al monte de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién subirá al monte de Dios? Hablando de llegar a la presencia de Dios. El limpio de manos y puro de corazón, dice la Biblia. Por eso primero hay que pasar por el atrio donde está la sangre de Cristo. Reconocer mis pecados, mis debilidades, mis luchas, reconocer delante de mi Dios para luego poder avanzar en esa comunión intensa, espiritual y profunda donde Dios me hablará y yo lo podré escuchar. Amén. Bendito sea el Señor. Y el Señor le dice a ella, el Señor busca verdaderos adoradores. Quiere decir que había adoradores que no eran verdaderos. Por eso el Señor le marca a ella y le dice, el Señor busca verdaderos adoradores, porque en ese tiempo había gente que no eran verdaderos adoradores. Primero, no querían adorar en Jerusalén. Ella le estaba diciendo, no, nosotros los samaritanos no adoramos allá. Y fíjese que ella le habla de la adoración como una persona que practica, pero resulta que a pesar de practicarla, su vida no había sido afectada. Porque te dice el Señor Jesús le dijo, yo conozco tu vida, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Quiere decir que esa mujer le hablaba de adoración a Él, le hablaba de comunión con el Padre, pero su vida estaba mal con Dios, estaba en fornicación, estaba en pecado y no parecía molestarle. Quiere decir que la adoración que ella practicaba no era la verdadera adoración. Porque la verdadera adoración te cambia, te transforma. La verdadera adoración, vos sientes el impacto de la presencia del Señor y nunca saldrás igual de la presencia de Él. Amén. Porque Él vino para salvarnos, hermano. Él vino para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, para llenarnos de su espíritu. No podemos ser iguales. Pero ella practicaba una religión, una adoración superficial, ritual, que no la había transformado. No la verdadera adoración, la que el Padre le agrada. Una adoración sincera, genuina, humilde, intensa, como debe ser de una persona que pone al Señor en primer lugar. Y que lo ama y le reconoce y delante de Dios humilla su corazón para demostrarle al Padre que lo ama sobre todas las cosas. Pero una persona que no practica la vida del Espíritu se vuelve un religioso. Solamente canta y adora a Dios un domingo o un miércoles, como en el caso de nosotros que tenemos miércoles, pero no tiene una vida espiritual de comunión, de adoración, de amor, de un vínculo fuerte con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y eso es lo que hace que la persona no sea cambiada, no sea transformada, no pueda alcanzar grandes victorias en su vida personal, porque la comunión lo que hace es transformar tu corazón, tu mente, y darte victorias personales, profundas, que de otra manera nunca podrás obtener. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros no tenemos que ser como algunos que juegan a ser cristianos. Juegan, yo soy evangélico, yo voy a tal iglesia. Pero usted mira la vida de ellos y la vida de ellos dice otra cosa. Porque son adoradores, pero no son los verdaderos adoradores, como esta mujer samaritana. Que hablaba de adoración y le sacó el tema a Jesús. Pero resulta que la adoración que ella practicaba no cambiaba su vida, no la hacía sentirse mal. Sin embargo, un minuto con Jesús y su vida fue cambiada. Salió convertida. Dice la Biblia que ella salió y le dijo a toda la ciudad, he conocido al Mesías, ahí está el Hijo de Dios. O sea, ella creía que Él era el Mesías. Se convirtió, cambió su vida. Es más, la historia de la iglesia dice que esta mujer llegó a ser una apóstol de Jesucristo. No está en la Biblia como la conocemos, pero sí en los libros de la historia de la iglesia, donde se hablan muchas cosas, ¿sí? Que a través de los historiadores se sabe de los comienzos de la iglesia primitiva. Y ahí estaba ella, y se dice también que tenía 5 hijos y que los 5, junto con ella, fueron mártires por predicar el evangelio. Y que cuando la bautizaron,
a la mujer samaritana le cambiaron el nombre y le pusieron el nombre que en italiano es Fontina, que significa iluminada. Ella fue iluminada por Cristo. Amén. Iluminada, transformada por Él. Porque cuando realmente te acercas a Cristo, cuando realmente tienes un minuto de comunión con Él, realmente tu vida es transformada por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor. Él lo hace, Él lo hace. Amén. ¿Sabe que yo tengo una página que se llama Iluminadas, una página para la mujer? Y cuando Dios me habló y me dio el nombre, por la vida de esta mujer, la mujer samaritana. Y hubo gente que por ahí me hacía burla, me cambiaba, que son de las Illuminati ustedes. Y ya me tenté, ¿no? Ya de decir, no le voy a poner Iluminada. Y el Señor me dijo, le pones el nombre que yo te dije. Y es Iluminada la página de las mujeres, porque yo creo en el poder de Dios que transforma. Amén. Y sabe que al aprender esta palabra, al meditar sobre la adoración, uno se da cuenta hasta qué punto somos nosotros verdaderos adoradores. ¿Hasta qué punto mi adoración llega al trono de Dios? ¿Hasta qué punto yo adoro a Dios en espíritu y en verdad? Y tenemos el ejemplo de este pasaje de la Biblia, cuando estaba Jesús en la casa de Marta, María y Lázaro, para que veamos lo que es un verdadero adorador. Dice que Jesús acababa de resucitar a Lázaro. Había hecho un milagro tremendo el Señor, ¿verdad? Usted sabe que el Señor Jesús los amaba a ellos. Era una familia muy amada por el Señor. Y estando en esa reunión, María realizó un acto de adoración suprema, hermosa, preciosa, un acto de adoración que no era común en esa época, espontánea, de amor, que llamó la atención de todos en el lugar. Pero no era la primera vez que María adoraba al Señor y se postraba delante de Él en esa actitud tan preciosa que vemos en ese pasaje, que aún Él la defendió, de Judas la defendió. Y aún ella lo que estaba haciendo ahí era un acto profético, porque lo ungió al Señor para la sepultura, porque 6 días después Jesús, era la fiesta de la Pascua y Jesús murió crucificado. Esta mujer era tremenda, una tremenda adoradora, porque la adoración te lleva a una comunión con Dios tal que Dios te revela cosas. Y sabe que en el pasaje anterior, en San Juan capítulo 11, vemos, para poder hacerle entender cómo es el proceso en la vida de María. Dice que Lázaro había muerto y ellas le mandaron a decir, Señor, tu amigo, el que amas, está enfermo. Y Jesús dice que no fue. No se apuró en ir a ver a su amigo, a pesar de que lo quería mucho Lázaro y todos sabían. Es más, Lázaro murió y Jesús apareció 4 días después de la muerte de Lázaro. 4 días después. Y claro, imagínense en ellas desilusionadas, dolidas. Para una mujer en esa época que muriera el varón de la casa era terrible. No se registra en la Biblia que tuvieran padres. Y Lázaro era el varón referente de la familia. Era el que las protegía. Y estaban ellas ahí devastadas. Y cuando Jesús se acerca, porque Jesús sabía lo que iba a hacer, Jesús se acerca a la aldea de Betania. ¿Quién cree usted que le salió al encuentro? Marta. ¿Se acuerdan de Marta? Marta era la hermana de María. La Biblia dice que mientras María estaba a los pies de Jesús escuchándolo, Marta andaba turbada, ahí acomodando todo, arreglando todo. Son esas personas hiperactivas. Son esas personas que no pueden quedarse quietas. Ahí estaba ella. Pero María era diferente. Ella estaba a los pies de Cristo escuchando al Señor. Ella pensaba, si no lo escucho ahora, después se me va. Porque Jesús andaba por todas partes predicando. Y dice que Marta le dijo, Señor, ¿no ves a mi hermana que está ahí? No me ayuda. ¿Y qué le dijo el Señor? Marta, muy turbada estás con muchos quehaceres. Pero María ha elegido la mejor parte, estar conmigo, escuchándome. Y no le será quitada. Primera vez que la defendió el Señor a María. Y esta vez, la segunda vez, cuando ella vierte el perfume de alabastro, también Judas salió y él la cubrió. Y cuando estaba Jesús entrando a la aldea, porque tenía que ver
tenía que ir, ¿no es cierto?, por el tema de Lázaro, la primera que le sale al cuento, ¿quién era? Marta. La Marta, la acelerada. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Un reclamo muy fuerte, ¿verdad? ¿Cuántas veces le habremos hecho esos reclamos al Señor? Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me escuchas? Ya no sé cómo te voy a decir. Hay gente que tiene el tupé de hablarle al Señor. Yo no sé cómo pueden hacerlo, pero hay gente que lo hace. O lo contrario, se enojan con Dios y no oran. No, hace 2 semanas que no oro, porque están enojados. Y Marta estaba enojada y salió al encuentro de Jesús. No sé si lo podemos buscar al versículo que está en San Juan, capítulo 11, si lo pueden buscar, chicos. Creo que es el versículo 20. San Juan 11, ¿sí? Ahí lo van a encontrar. Tengo con poca batería en mi tablet, así que andamos ahí mezquinando la tablet. Bien. Dice, versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, 11:21. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, ¿qué le dice? No habría muerto. O sea que ella tenía un reclamo para Cristo. Y el Señor, como la amaba y la entendía en el proceso que estaba pasando, el Señor le contesta al Señor, versículo 23, tu hermano resucitará. Y ella le dice, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. A veces esa gente que todos se manejan con lo natural, que tienen la mente en lo natural, que las cosas espirituales por ahí son difíciles de entender para ellos. Pero Jesús le dice en el versículo 25, le dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén, tremenda palabra, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, como diciendo, no me vengas con que el día de mañana, hoy estoy aquí, yo soy hoy la resurrección y la vida, hoy lo puedo levantar a Lázaro, amén. Hoy es el día que Dios nos va a bendecir y nos va a levantar, no mañana, hoy es el día, amén. Porque las personas que tienen comunión con el Señor lo pueden ver en tiempo presente. Y pueden creer en milagros en tiempo presente por el vínculo, la relación que tienen con el Señor. Y se quedó el Señor, no entró a la aldea, se quedó ahí. Y después vino María, dice la Biblia que vino María, ¿sí? Y María, mire lo que pasa cuando viene María. Versículo 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Se quedó ahí, no pudo avanzar el Señor, porque Él avanza cuando hay fe. ¿Cuántos dicen amén? Lo encontró, dice, en el mismo lugar no lo había encontrado. Entonces, dice, vamos al versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Diga conmigo, se postró a sus pies. Así dígalo, se postró a sus pies. ¿Qué actitud, verdad? La otra no se postró, la otra con la manito en la cintura, sí le habló al Señor. Es más, creo que le habrá dicho así, con el dedito, como todas las Martas. Aquí no hay ninguna Marta. En otras iglesias hay, aquí no. Entonces dice que ella se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. O sea, le dijo lo mismo, pero con otra actitud. ¿Sí o no? Le dijo, Señor, humilde, si hubieses estado aquí, reconociendo. Y es verdad, si Jesús hubiera estado, Lázaro no hubiera muerto porque él lo hubiera sanado. Pero no se lo dijo como un menosprecio, no se lo dijo criticándolo, no se lo dijo echándole en cara, no se lo dijo con orgullo, se lo dijo humildemente, postrada a sus pies. Mire la actitud de ella. Entonces Jesús, versículo 33, al verla llorando, ¿sí? Al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Mire lo que puede lograr una buena actitud. Cuando Marta lo salió a recibir al Señor, su actitud lo detuvo. Él le dio una palabra, pero ella no reaccionó. Siguió teniendo la misma postura de los que ven de manera natural. No me alcanza para fin de mes, mi hijo se va a morir, no voy a salir adelante, no puedo vencer esto.
Personas que no tienen una comunión intensa, no son verdaderas personas que buscan, que adoran a Dios, que se humillan delante de Él, que tienen una vida espiritual genuina. Personas que aman más el trabajo, los quehaceres de la casa que a Dios. A veces no es que son pecadores, aman más otras cosas que a Dios. Por eso no le dedican tiempo a la adoración y a la comunión. Esa era Marta. Y Marta lo único que logró fue que Jesús le diera una palabra, pero se quedara quieto. Pero vino María, una verdadera adoradora. Una mujer que se ponía a sus pies para escucharlo. Una mujer que adoraba a Cristo más de una vez en su corazón. Lo adoraba, lo amaba, sabía que era el Hijo de Dios. Sabía la misión que tenía Cristo, por eso lo ungió para la sepultura. Ahí estaba, pero ella se postró a los pies del Señor. Y lo habló de una manera diferente. De tal manera habló esa adoradora que conmovió el Espíritu del Señor. Y él, dice la palabra, se estremeció al verla llorando. Porque hay una comunión, hay un conocimiento, hay un vínculo. Dios me conoce, yo lo conozco a Él. Hay una relación personal. ¿Verdad que no es lo mismo ver llorar a un hijo que ver llorar a un vecino? ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Por qué? Por el vínculo. O una madre ve llorar a un hijo, se estremece. Por el amor, por el vínculo. Y lo mismo pasa con estas dos mujeres. Marta era acelerada, Marta servía. Ojo, no era una mujer que no servía, era activa, estaba ahí siempre al frente, lo llegaba el Señor, le ponía la mejor comida y qué sé yo. Sí, perfecto, pero el servicio no puede reemplazar tu vida de comunión con Dios. El servicio no puede reemplazar tu santidad. Tienes que servir a Dios, pero tienes que ser santo cuando andas en tu casa. El servicio a Dios no puede reemplazar la oración, la adoración y la vida espiritual que debemos tener cada día con el Señor. Y María cultivaba una relación muy personal, muy fuerte con el Señor. Por eso cuando ella se postró llorando, le habló de una manera que el Señor no lo percibió como un reclamo. El Señor se estremeció, le dolió ver el dolor de esta mujer que en medio del dolor adoraba al Señor. Ni siquiera el dolor hacía que se aleje de Él y le hable de cualquier manera. Aún en el dolor debemos adorar a Dios. Aún en los momentos difíciles debemos postrarnos delante de Él, porque Él nos va a levantar. Amén. Y ella estaba ahí postrada llorando y el Espíritu del Señor se estremeció. ¿Y sabe qué le dijo? Vamos, hija, levántate. ¿A dónde está el problema? Porque así responde Dios con los adoradores. Amén. Bueno, hija, ¿sabes qué? Llévame. ¿Dónde lo pusieron? Y ahí recién Jesús entró en la aldea. Hubo una adoradora que abrió la puerta para que Lázaro recibiera un milagro. ¿Cuántos adoradores tendríamos que haber en este territorio para que mucha gente reciba el milagro? ¿Cuántos que están ahí en tinieblas y en oscuridad? Si nosotros fuéramos adoradores, verdaderamente fuertes, verdaderos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad, el Señor entraría al territorio y muchos vendrían de muerte a vida. Amén. Porque un adorador afecta el territorio donde vive. Y ahí fue. Y el Señor hizo el milagro, lo resucitó a Lázaro. Tremendo. La Biblia dice, el que cree en mí, Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Parece que Lázaro creía en Jesús, porque estaba muerto y vivió. Amén. Ahora imagínese la escena. Imagínese el momento en que estaban ahí, todos en la casa felices, Lázaro en la mesa. Había resucitado de los muertos. María ahí, Marta sirviendo. Ella siempre, como siempre, volvemos al capítulo de Juan 12, cuando estábamos ahí, lo leímos al principio. Ahí estaba Marta sirviendo. Dice la Biblia, Marta servía, dice. Ella no cambiaba, ella seguía con su actitud. Y ahí estaban contando. Yo me imagino el momento, hermanos. Era glorioso. La adoración tremenda que produjo María la llevó a la victoria. Su hermano había resucitado, ahora estaba de vuelta en su casa. ¡Qué tremendo! Toda esa familia había recibido una victoria tremenda del Señor. Amén. Y Lázaro estaba ahí, imagínese usted. Lázaro, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue estar muerto? Yo me imagino, no saben ustedes lo que fue. Estaba moribundo y mi espíritu salió de mi cuerpo. Y de pronto mi corazón
se endureció como una piedra. Y de pronto el frío de mi cuerpo, que ya no tenía calor, se puso frío, porque así se ponen los cuerpos muertos. Se enfrían y se endurecen. Y me fui a un lugar muy duro, muy oscuro, llamado el sepulcro. Y estuve ahí pensando en mi Señor. Porque Él creyó. Y por eso Cristo lo sacó de ahí. 4 días creyendo. En el peor momento de su vida. Hasta que llegó la hora, dijo él. Hasta que en un momento dado escuché su voz. Era mi Señor, que me gritó, que me llamó y que me dijo: Lázaro, ven fuera. Y de pronto, ¡tum!, mi corazón empezó a latir. ¡Tutum! ¡Tutum! Y de pronto mi cuerpo se empezó a calentar. Y de pronto mis pies se empezaron a mover y mis manos. ¿Y sabes qué? Pegué el salto y salí afuera. Cristo me devolvió la vida. Esa era la charla en esa mesa, hermanos. Esa era la charla, dándole gloria y honra al único que nos puede librar de la muerte. Bendito sea el Señor. Oh, ¿de qué hablamos cuando estamos juntos? ¿De qué hablamos cuando nos reunimos los hijos de Dios? Que sean charlas que glorifiquen su nombre. Como ese momento, sublime momento, hermanos. Maravilloso momento, ahí estaban todos. Cristo estaba ahí. ¿Cuántos aquí han sido sacados de muerte a vida? Estábamos muertos, dice la palabra, en delitos y en pecados, mas Cristo nos sacó de muerte a vida y a vida eterna. Amén, a vivir eternamente con nuestro Señor por los siglos de los siglos. Él nos salvó, nos libró. Amén. Imagínense el momento, y ahí estaba María, una verdadera adoradora, que no pudo quedarse quieta ante semejante milagro, ante semejante acto de amor del Señor. Y agarró María y sacó lo más caro que tenía, que era un frasco de alabastro con perfume de nardo puro. En esa época el perfume de nardo puro era un perfume muy caro. 300 denarios era el trabajo de un año. Un año tenía que trabajar una persona y no gastar un peso en otra cosa para poder comprar ese perfume de nardo puro. Y la Biblia reclama que era puro porque habían otros perfumes de nardo, pero eran diluidos. Estaban rebajados con otras esencias y otras especias. No eran de nardo puro. Esos perfumes eran más baratos, pero el que María llevó era el más caro. Un perfume costoso de nardo puro. Y ella rompió el frasco a los pies del Señor. Ella lo había guardado, dijo Jesús. Lo venía pensando. Trabajó por eso. Amén. ¿Qué le puedo dar a mi Señor? ¿Cómo puedo honrarlo? ¿Qué tengo que pueda honrarlo? ¿Qué puedo darle? ¿Cómo hago para demostrarle que lo amo, que lo adoro? ¿Cómo hago? Y ella agarró y entregó ese perfume como una ofrenda. Y lo derramó a los pies del Señor, porque Él era el único digno de recibir una ofrenda como esa. Y créeme que Cristo es el único digno de recibir la ofrenda de tu vida. Si le vas a dar tu corazón a alguien, que sea Jesús, a nadie más. Amén. Él te va a salvar. Y ahí estaba ella, y dice que todo el lugar se llenó del aroma del perfume de nardo puro. Porque un adorador afecta el lugar donde vive. Porque un adorador tiene una unción, tiene un poder, tiene algo espiritual maravilloso que donde quiera que va afecta la atmósfera espiritual. Porque no solamente los pies de Jesús se llenaron de ese perfume de nardo puro, también los cabellos de ella, las manos de ella se impregnaron de ese perfume precioso, el perfume de la adoración. Amén. Y el Señor, y no faltó ahí quien se haya querido levantar en contra de esa adoración. Y el Señor dijo: no la toquen. No la toquen, porque cuando vos adoras al Señor en espíritu, en verdad y de todo corazón, Él te va a defender. Él va a quebrantar a tus enemigos. El diablo no va a poder tocar tu vida ni tu familia, tendrá que huir.
Porque Cristo mismo con sus brazos te abrazará y te guardará. No la toques, le dirá. Retrocede, Satanás. Esta es mi hija, me está adorando, no la perturbes. Amén. Y la victoria será completa, completa para tu vida. Una victoria más grande de lo que pensaste te dará el Señor. Por eso un verdadero adorador se humilla de verdad. Un verdadero adorador se postra delante de Cristo y lo reconoce. La adoración de ella era una adoración humilde. Al corazón contrito y humillado no despreciará al Señor, dice la Biblia. Hay un versículo que dice que Él habita en la eternidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios habita con los humildes, no con los orgullosos. Al altivo lo mira de lejos. Pero María adoró al Señor porque para ser un adorador hay que ser humilde. Hay que reconocer que todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Que si estás de pie es por Él. Hasta el aire que respiramos se lo debemos. Porque la adoración es eso, reconocerlo a Él. No es lo mismo que la gratitud, porque la gratitud yo me centro en lo que Él me dio. Gracias Dios por la casa, gracias por mis hijos, gracias. Pero la adoración yo me centro en Él. No es lo mismo adoración que gratitud. Y María lo que estaba haciendo era adorarlo al Señor. Ella estaba en otro nivel. Ella lo estaba ungiendo como un acto profético a Cristo para la sepultura. Porque lo que le venía, el proceso que venía ahora de la muerte y la resurrección de Cristo no era fácil. No era fácil para el Señor lo que iba a tener que pasar. 6 días después Jesús fue crucificado, muerto y Él resucitó. Pero ¿sabe qué? Cuando Cristo salió de ese lugar, se fue lleno del perfume de nardo puro. ¿Y sabe qué? Cuando Él entró ahí donde estaba Pilato, Él tenía el perfume de nardo puro. Porque era un perfume tan caro, tan puro, que penetraba la piel y demoraba, dicen algunos, hasta 1 mes en salirse el perfume. De tan penetrante, intenso que era, porque era de nardo puro. Así que cuando Cristo murió, olía a nardo puro. Cuando pasó su peor momento, Él olía a nardo puro. Olía a la fragancia de una adoradora. De un adorador, porque cuando nosotros adoramos al Señor, ¿sí? Esa adoración va con Él. Cuando Cristo estaba ahí, sentía el perfume de nardo puro de esa adoradora. Y dice la Biblia que viendo el fruto de su sufrimiento, Él menospreció el oprobio y siguió adelante, no se bajó de la cruz. Que nuestra adoración sea un perfume que lo acompañe al Señor cada día. Ahí estaba. ¿Y sabe qué? Cuando descendió a los infiernos, también tenía el perfume de nardo puro. Y cuando descendió a los infiernos, el diablo dijo: ¿de dónde viene ese olor? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y qué pasó? Fue el peor momento para él. Le quitaron las llaves de la muerte. Lo vencieron, le aplastaron la cabeza. Le abrieron las puertas de las cárceles. Cristo dio libertad a los cautivos. Dice la Biblia que se llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por eso cuando un adorador entra en un lugar, Satanás lo huele y sabe que está perdido, que tiene que huir, porque le van a sacar todo. Amén. Todo. Amén. Por eso a veces nosotros perdemos tiempo pensando y buscando la vuelta a tantas cosas. Póngase a adorar, entre a la presencia de Dios y va a ver cómo la victoria va a venir a tu vida, y el perfume de la presencia de Dios, el perfume de tu adoración, de haberle agradado al Padre, va a llenar tu vida, tu familia, y el Señor te llevará a una nueva dimensión de victoria. Vas a ver el poder de Dios. Vas a ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, y todo lo que no podías hacer será hecho, porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Bendito sea Él. Él se merece toda la adoración y toda la alabanza, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra.
único. Nadie como Él. Amén. Y de nuestra boca tiene que salir alabanza, adoración en todo tiempo. A veces estamos llenos de otras cosas, llenos de temores, llenos de dolores, llenos de cosas que no sirven para nada, que no te ayudan a crecer, a avanzar. Deje todo de lado y vuélvase un adorador, una adoradora. La Biblia habla de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. También estaban en su peor momento. Era terrible ahí. Los habían azotado, su espalda les dolía, sangraba, y ahí estaban en una adoración espiritual en medio de la aflicción. Y dice la Biblia que la tierra tembló, porque la presencia de Dios descendió, porque el Señor no se puede quedar quieto cuando hay un adorador. Él se mueve, se manifiesta y hace milagros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios. Bendito Cordero. Oh, te alabamos. El único digno de recibir la alabanza de su pueblo. Póngase de pie, vamos a adorar.